Hola, buenas tardes. Nosotras vamos a presentar el del síndrome coronario agudo en conjunto con mis compañeras Camila Pardo y Camila Pérez. Mi nombre es Valentina Naranjo. El índice, primero vamos a hablar de la definición de síndrome coronario agudo y su clasificación, luego las causas y factores de riesgo, los signos y síntomas, y finalmente el tratamiento, que es el de reperfusión y sus pertinentes cuidados. Definición. Es un cuadro que se caracteriza por un conjunto de síntomas atribuibles al inicio agudo de isquemia miocárdica, originando la muerte del tejido al no tratarse con prontitud. Se refiere al espectro de isquemias miocárdicas agudas y o infarto. Ocurre una ruptura de placa de aterosclerosis coronaria, lo cual produce un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio, produciendo finalmente angina inestable, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Clasificación. Dependiendo de su presentación, se pueden clasificar como estables o inestables. Las estables pueden ser cardiopatía isquémica crónica o angor estable, mientras que las inestables son angina inestable, infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST o síndrome coronario agudo. Generalmente parte como un dolor torácico, en el ingreso se ve como síndrome coronario agudo y se hace un diagnóstico previsional. Y aquí se va a ver cómo se va a realizar un tratamiento según un protocolo. Bueno, las causas y factores de riesgo. Sus causas principales son la acumulación de placas ateroscleróticas en paredes de arterias coronarias y vasos sanguíneos, ocluyendo el flujo sanguíneo y causando una disminución en la nutrición y oxigenación de los tejidos. También puede ser por una angina inestable, infarto agudo sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST, infarto agudo del miocardio, espasmos de la arteria coronaria, disminución de los niveles de oxígeno en sangre y exposición tóxica a la cocaína. Como factores de riesgo tenemos hipertensión, diabetes, tabaquismo, niveles alterados de lípidos, obesidad abdominal y estrés permanente. La presencia de uno o más factores de riesgo cardiovasculares, como sexo masculino o mujer en etapa posmenopáusica, edad mayor de 55 a 60 años, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, enfermedad vascular arterial periférica o historia de cardiopatía coronaria previa. Bueno, a continuación vamos a seguir con los signos y síntomas del síndrome coronario agudo de tipo isquémico. El principal síntoma va a ser el dolor. El dolor precordial de aparición brusca, inesperada, relacionada con esfuerzo físico o reposo y estrés mental. La localización va a ser retroesternal, más raro en epigastrio y más frecuente en todo el precordio, aunque con carácter difuso. La intensidad de este dolor va a ser moderado o severo al inicio, pero luego será más leve y persistente. La irradiación será a cuello, mandíbula, hombro, miembro superior izquierdo por el borde interno o cubital hasta los dedos, aunque a veces al lado derecho. En este caso, irradiación contralateral del Ekman. La cualidad será opresivo en la palma de la mano, profundo y a veces con sensación ardosa o de atragantamiento. La duración de este dolor se describirá que puede ser en menos de 20 minutos en la angina de pecho, pero puede durar incluso horas en la angina inestable aguda. Los síntomas acompañantes serán las manifestaciones neurovegetativas, las cuales son náuseas, vómitos, diaforesis, palidez, debilidad general y cansancio. Los síntomas del infarto agudo al miocardio son más intensos que los de la angina y duran más de 15 minutos. Es posible que se presenten síntomas atípicos en ancianos, mujeres, pacientes con eventos similares anteriores y diabéticos, a los cuales no siempre se les da con dolor torácico, pues por esto que ellos se demoran más en consultar. A modo amplio de la fisiopatología que produce el síndrome coronario agudo. De los 20 a 30 minutos vamos a tener el inicio de la necrosis miocárdica, luego de la oclusión de la arteria coronaria. A las 3 horas tendremos la necrosis del 75% de la pared del miocardio. Y después de 6 horas de evolución tendremos la necrosis completa del miocardio. Es por esto que el factor es determinante para el pronóstico del paciente. El tratamiento. Tendremos una evaluación inicial donde tenemos que tratar de que el paciente desde que llegue desde su casa al servicio de urgencias y se pueda administrar el tratamiento correspondiente, debe ser de menos de 30 minutos. Necesitamos también una historia, el examen físico breve, un electrocardiograma y la toma de marcadores bioquímicos de inmediato. El riesgo de la muerte súbita es mayor en esta etapa inicial.
Los objetivos del tratamiento serán limitación del infarto con medidas de reperfusión, detección temprana y tratamiento de arritmias complejas, prevención de la insuficiencia cardíaca y de la isquemia recurrente, y otras medidas como el confort del paciente, reducir complicaciones y facilitar la recuperación y rehabilitación. El tratamiento, bueno, como primeros manejos en el servicio de urgencia tendremos la oxigenoterapia. Ante una sospecha de un síndrome coronario agudo, será a través de una cánula nasal de 2 a 4 litros por minuto, especialmente en pacientes con congestión pulmonar y con saturaciones menores al 90%. Luego vendrán los antiagregantes plaquetarios más la analgesia. Como antiagregantes plaquetarios tendremos la aspirina y el clopidogrel, los cuales actúan bloqueando rápidamente la formación de un tromboxano A2 en las plaquetas por la inhibición de la ciclooxigenasa. Utilizaremos también la nitroglicerina sublingual como medida para disminuir el dolor a través de su vasodilatación, la cual puede repetirse hasta 3 veces en ausencia de hipotensión. Y como tercera línea, como segunda línea para el dolor, ocuparemos los opiáceos, que es el cloruro de morfina de 2 a 4 miligramos en dosis repetida sin sobrepasar un total de 10 a 15 miligramos en ausencia de hipotensión. Estos son los primeros tratamientos. Luego viene la reperfusión coronaria. En la reperfusión coronaria tenemos dos mecanismos, la farmacológica y la mecánica. En la farmacológica tenemos la fibrinólisis y en la mecánica tendremos la angioplastía coronaria percutánea y la cirugía cardíaca, que es el bypass coronario. El bypass coronario está indicado solo en casos de infarto agudo del miocardio y fracaso de la angioplastía, complicaciones mecánicas, shock cardiogénico sin disponibilidad de angioplastía, enfermedad coronaria severa, compromiso del tronco izquierdo y de los 3 vasos. Ahora, con el tratamiento farmacológico de la fibrinólisis, se prefiere tiene una presentación precoz el paciente dentro de las primeras 3 horas de inicio de los síntomas. El hospital si está en el hospital sin disponibilidad de angioplastía, y un tiempo de traslado prolongado para realizar la angioplastía coronaria percutánea, con un tiempo de contacto balón mayor a 90 minutos. La angioplastía se prefiere si presenta síntomas menor o igual a 12 horas en hospital que cumple los requisitos para realizarla, con shock cardiogénico, con un KILIP-3, una fibrinólisis, cuando la fibrinólisis está contraindicada y la presentación tardía, o sea, mayor a 3 horas del inicio de los síntomas. Bueno, la fibrinólisis. Este tratamiento va a consistir en la administración de fármacos endovenosos con el propósito de lisar el coágulo y restaurar el flujo coronario. Las indicaciones son para el infarto del miocardio en evolución con elevación del segmento CT mayor a 0,1 milivoltios y en 2 o más derivaciones continuas, menos de 12 horas de evolución y en pacientes menores de 75 años. Y también en síntomas sugestivos del infarto agudo del miocardio en presencia de bloqueo de rama reciente. El mecanismo de acción de estos fármacos será que actuarán como activadores directos o indirectos del plasminógeno, lo que resulta en un cambio de la proenzima en su forma activa, la cual es la plasmina. Esta misma cataliza la degradación de fibrina o fibrinógeno y la disolución del coágulo. Pueden ser denominados como activadores específicos de la fibrina y activadores no específicos. Los no específicos serán la streptokinasa, uroquinasa o anastreptase. Convierten el plasminógeno circulante y el unido del coágulo en plasmina, resultando no solo en lisis de la fibrina en el coágulo, sino también en fibrinogenólisis sistémica, fibrinogenemia y elevación de los productos de la degradación del fibrinógeno circulante. Es decir, los no específicos actúan de manera sistémica. Los activadores específicos producirán lisis de fibrina en la superficie del coágulo coronario, preservando el fibrinógeno circulante. En este grupo se encuentra el activador tisular del plasminógeno. Los riesgos de la fibrinólisis serán las hemorragias, la hemorragia intracraneal, la cual especialmente grave no es muy común, la adquieren el 1% de los pacientes tratados, arritmias ventriculares y una hipotensión, la cual la da la streptokinasa. Las contraindicaciones absolutas serán antecedentes de enfermedad cerebrovascular hemorrágica de origen desconocido, la enfermedad cerebrovascular isquémica menor a 6 meses, neoplasia intracraneana o malformación arteriovenosa, neurocirugía menor a 6 meses, traumatismo craneano facial grave menor a 6 meses, hemorragia activa no menstrual, hemorragia gastrointestinal menor a 6 semanas, alteración de la coagulación conocida, cirugía o trauma mayor menor a 2 semanas.
Las contraindicaciones relativas serán sospecha clínica de disección aórtica, crisis isquémica transitoria menor a 6 meses, reanimación cardiopulmonar menor a 2 semanas, puntos vasculares no compresibles, embarazo o menor a una semana postparto, úlcera péptica activa, terapia anticoagulante oral e hipertensión refractaria. Los criterios de reperfusión de los primeros 90 a 120 minutos será desaparición o disminución del dolor, descenso del supradesnivel del segmento ST, alza precoz de enzimas miocárdicas, arritmias de reperfusión, y el signo de mayor valor pronóstico para la definición y el manejo de la posreperfusión es el descenso del segmento ST, mayor al 50%, pero lo ideal es que sea entre un 70%. Y finalmente tendremos la reperfusión a través de la angioplastía coronaria percutánea, el cual será un procedimiento de reperfusión de elección en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y menor a 12 horas de evolución. Vamos a tener la angioplastía primaria, la cual es sin el uso previo de agentes trombolíticos, y tendremos la de rescate, la cual es realizada en un paciente con infarto diagnosticado en el que fracasó la terapia fibrinolítica, es decir, que persistió el supradesnivel en el segmento ST, en el electrocardiograma, con o sin presencia de dolor a los 90 minutos post-trombolisis. No está indicada en aquellos pacientes con reperfusión exitosa por trombolisis a menos que haya evidencia de una isquemia recurrente. Se puede hacer a través de dos vías, acceso braquial y acceso femoral. Ambas técnicas permitirán realizar diagnósticos y terapias endovasculares específicas, ya sea a través de la angioplastía coronaria o el implante de stent. Otras técnicas serán la aterectomía rotacional, ultrasonido intracoronario, las cuales están limitadas a la vía femoral porque requieren una arteria de grueso calibre. A continuación presentaremos un video pequeño, el cual va a mejorar la visualización de lo que trata este tratamiento a través de la angioplastía coronaria. La angioplastía coronaria, también denominada angioplastía coronaria transluminal percutánea o angioplastía con globo, está diseñada para restaurar el flujo de sangre de las arterias coronarias estrechadas u obstruidas por placas ateroscleróticas o coágulos sanguíneos. Cuando usted llega al hospital, se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco, y se le administrará un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse. La mayoría de los procedimientos de angioplastía coronaria duran entre 30 minutos y 3 horas. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño denominado vaina, permitiendo el acceso a la arteria femoral. En este momento se le administrará un diluyente de la sangre para reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Luego, un catéter flexible y blando se desliza sobre el conductor a través de la vaina y se dirige hacia el corazón. El procedimiento se monitorea utilizando un dispositivo que proyecta imágenes continuas de rayos X llamado fluoroscopio. Es posible que sienta presión mientras el conductor y la vaina se insertan por la ingle y se empujan por la arteria, pero no sentirá ese movimiento dentro de las arterias. En este punto, el médico retirará el conductor guía, posicionará la punta del catéter dentro de la arteria coronaria que se va a tratar e inyectará un tinte especial. Este tinte le permite al fluoroscopio tomar imágenes de rayos X denominadas angiogramas del interior de las arterias. Las obstrucciones se identificarán claramente a medida que las arterias se llenen de tinte. Cuando se inyecta el tinte, puede sentirse acalorado o con un poco de náuseas. Una vez que se identifica la obstrucción, el médico insertará un conductor guía flexible en la arteria y avanzará un catéter que lleva un pequeño globo en la punta, pasándolo por encima del conductor guía hasta posicionarlo en la zona de la obstrucción. Al inflar y desinflar rápidamente el pequeño globo, se empuja hacia afuera la pared del vaso sanguíneo, restableciendo el flujo de sangre de la arteria. Es posible que sienta dolor en el pecho mientras esto sucede. El mismo procedimiento se repite para cada bloqueo tratado. Luego, el médico retirará el globo desinflado y el catéter de las arterias. A algunos pacientes se les colocará un stent coronario, que es un tubo pequeño de malla metálica diseñado para mantener abierta la arteria una vez que se haya tratado. Se coloca un stent plegado sobre el globo desinflado a medida que se desplaza hacia la posición. Cuando se infla el globo, el stent se expande y queda asegurado en el lugar.
Después de retirar el globo y el catéter, el stent permanece como soporte para mantener abierta la arteria de forma permanente. Después del procedimiento, se le aplicará un vendaje de presión sobre la arteria femoral para evitar una hemorragia. Usted deberá permanecer recostado boca arriba por varias horas, durante las cuales será revisado continuamente en busca de cualquier signo de hemorragia o dolor torácico. Es posible que se le dé de alta el mismo día o después de pasar una noche en el hospital. Bueno, respecto a los cuidados de enfermería, estos los podemos dividir en los cuidados de manejo inicial, de reperfusión y los cuidados posteriores al síndrome coronario agudo. Los cuidados del manejo inicial inician con las medidas generales, que son valorar el ABCDE, posicionar al paciente en Fowler, valorar el dolor torácico, los signos y síntomas asociados, los factores de riesgo y los datos que puedan contraindicar el uso de fibrinolítico u otras terapias. Siempre mantener el carro de paro y desfibrilador cerca del paciente, y hay que mantener reposo absoluto las primeras 12 a 24 horas y restricción de alimentación las primeras 12 horas. La monitorización se va a hacer monitorización de electrocardiograma de 12 derivaciones continuas para detección de arritmia y de desviaciones del ST. Se va a administrar oxigenoterapia con el objetivo de saturar mayor de 90%. Se van a instalar vías venosas periféricas. Se van a tomar exámenes y un hemoglucotest. Los exámenes del laboratorio que se indican son troponinas, la CKMB, perfil lipídico, hematocrito, electrolitos plasmáticos, BUN, creatinina y radiografía de tórax. En caso de que el paciente se encuentre en tratamiento con TACO, va a necesitar pruebas de anticoagulación. En el manejo del dolor puede ser, como dijo mi compañera, con nitroglicerina sublingual o con morfina. En el caso de la morfina se administran 2 a 4 miligramos en bolo en dosis repetidas. Y en ambos medicamentos se tiene que mantener una presión sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tiene que administrarse en ausencia de hipotensión. Otros cuidados: si existen náuseas, se deben administrar antieméticos según indicación médica. Si existe ansiedad, se debe realizar contención emocional al paciente y al acompañamiento de la familia, informar sobre los procedimientos que se van a realizar, y en el caso de que exista ansiedad persistente, se pueden administrar benzodiazepinas según indicación médica. Además, se tiene que administrar aspirina y clopidogrel. El manejo inicial se puede resumir en la sigla MONAC, que es morfina más algún antiemético, oxígeno, nitroglicerina, aspirina y clopidogrel. Los cuidados de la reperfusión, según MinSal, la reperfusión inicia cuando se administra la aspirina y el clopidogrel. En este sentido, como personal de enfermería, lo que hay que hacer es valorar la hora de inicio del cuadro, ya que, como se vio, dentro de las primeras 3 horas está indicada la fibrinólisis, y en caso de que los síntomas tengan una presentación menor o igual a 12 horas, se tiene que realizar la angioplastía. En la fibrinólisis tenemos que mantener monitorización continua, el carro de paro y desfibrilador cerca del paciente, valorar las contraindicaciones que mencionamos y administrar el fibrinolítico según protocolo, que aquí adjuntamos la tabla según MinSal. Se deben valorar las RAM como hemorragias, arritmias, hipotensión, la prevención de hemorragias, por ejemplo, evitar traumatismos, caídas, punciones, mantener la cama baja, mantener el reposo absoluto, realizar monitorización en brazo que no se está realizando la fibrinólisis y toma de exámenes antes de realizar la fibrinólisis. Y además mantener un apósito compresivo las primeras 24 horas. Podemos además educar al paciente sobre el procedimiento y explicar que evite moverse para evitar hemorragias. Ahora, si se realiza la angioplastía, tenemos que gestionar para derivar al centro de hemodinamia, explicar el procedimiento al paciente y reducir la ansiedad. En ambos casos de la reperfusión se tiene que valorar si se han logrado los criterios de reperfusión dentro de los 90 a 120 minutos de su inicio. Los cuidados posteriores al síndrome coronario agudo, según la guía del MinSal, independiente del tipo de reperfusión que se realizó, se debe administrar aspirina, clopidogrel, que ya se administró una dosis de carga, siempre explicando al paciente que debe masticar y tragar la pastilla, y en la aspirina y clopidogrel se debe administrar posteriormente una dosis de mantención. Y también administrar heparina, que puede ser enoxaparina subcutánea o una heparina no fraccionada endovenosa, que esta se va a administrar especialmente en pacientes que se prevé la realización de una angioplastía.
Y además está indicado el uso de beta bloqueadores, que es cuando ya el paciente se ha estabilizado por vía oral, y de los IECA, que tiene que ser dentro de las primeras 24 horas en ausencia de hipotensión u otras contraindicaciones, y también se administran vía oral. Entonces, para finalizar, queremos dejar esta frase que da el MinSal, que el factor tiempo es determinante para el pronóstico del paciente en el síndrome coronario agudo. Y ahí está la bibliografía. Muchas gracias.